Su asiento, estimados hermanos. Hoy es miércoles, estudio bíblico. Y yo quiero pedirle de favor que tenga un poco de paciencia. Mire, el problema para nosotros muchas veces es que no nos gusta ser instruidos. Muchas veces nosotros queremos las cosas así rápido, cuando que Dios ha dejado en su palabra instrucciones para alcanzarlo. Pero no nos gusta muchas veces recibir la instrucción para poder alcanzar eso que Dios ha puesto para nosotros. En los próximos días, vamos a empezar ahora y no sé cuándo vamos a terminar, bajo el título La provisión de Cristo para la iglesia. Oiga, la provisión de Cristo para la iglesia. Hermanos, este va a ser el primero de otros estudios bíblicos y espero, de verdad espero, que sean de bendición para usted, que sean de bendición para su casa, que sean de bendición para su familia, que en usted se pueda despertar un anhelo por aprender más acerca de la voluntad de Dios para usted. Porque hermanos, nosotros nos hemos extremadamente acomodado, pero en cada uno de nosotros hay un potencial. En cada uno de nosotros, de los que estamos acá, de los que por alguna razón hoy no pudieron venir, en cada uno hay un potencial que hasta este momento a lo mejor no lo hemos explotado, no hemos aprovechado. Hermanos, así es que a través de esta enseñanza yo quiero que usted se dé cuenta lo que muchas veces hemos dicho: nadie está de más, nadie está por error, todos estamos con un propósito. Porque somos hermanos para vivir en sociedad y somos dependientes los unos de los otros. Por ejemplo, buen médico puede ser, pero si se le arruina el carro va a necesitar de un mecánico que se lo repare. Muy buen abogado puede ser, pero si no hay un carpintero que le haga el escritorio, no sé a dónde va a tener sus cosas. Amén. Mire, muy carrazo de último año puede andar usted, pero no se llena de combustible él solo. Necesita que alguien esté ahí en la bomba llenándole combustible. No me va a decir usted, allá en Estados Unidos uno solo le sirve, sí, pero alguien llega a depositar combustible en las bombas. Lo que quiero decirle, hermanos, que en las sociedades todos somos dependientes. Nos necesitamos los unos a los otros. Y dentro de la iglesia es igual. Hay diferentes tipos de dones que el Espíritu ha dado para la iglesia. Y los vamos a ver a través de este estudio. Los vamos a ver, hermanos, son aproximadamente 21 dones que Cristo, que Dios, el Padre y el Espíritu ha dejado en la iglesia, para que cada uno de ellos pueda ser usado por ¿quiénes? Por nosotros los cristianos. Y qué bueno es de que usted se vaya enterando o vaya a decir: hombre, quizás yo ya he sentido ese llamado, pero he tenido miedo. Quizás ya el Señor ha puesto en mi corazón ese sentir, pero no he querido caminar. Yo le voy a decir, espero que esta enseñanza sea de utilidad para usted y que pueda pues encontrar de verdad ese lugar que Dios tiene preparado dentro de la congregación. Hermanos, cuando Dios creó al hombre, ya había preparado las necesidades básicas del hombre. No es de que, bueno, ¿y ahora qué hizo el hombre? ¿Y qué va a comer? ¿Ya le dio hambre? No, ya habían plantas, ya había preparado todo lo que el hombre iba a necesitar para vivir. Le dijo: toda planta he dado para que coman. Ya lo había preparado de antemano. Ya había provisto lo que el hombre iba a necesitar. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, cuando lo sacó de Egipto, ya había previsto, ya el Señor tenía la provisión que el pueblo iba a necesitar durante su paso por el desierto y su estancia. Ya lo tenía preparado. Dios no hizo planes de emergencia. Dios no tiene planes de emergencia. Lo que pasa muchas veces de que no revela los planes que tiene para nosotros, porque muchas veces no quisiéramos caminar. Imagínese usted que Dios le hubiera revelado el plan a Moisés
Dice, mira, llévate el pueblo para tal lugar. Llévate todo el pueblo allá a la peña ¿cómo se llama la piedra, pastor? Pirairot. Llévatelos para ahí, porque yo voy a abrir el mar para que ellos pasen. Mire, si Moisés le dice eso al pueblo, no le iban a creer. Hombre, quedémonos, este está loco. Vas a creer que dice que Dios va a abrir el mar. No, hombre, eso no, hombre. Quedémonos aquí mejor, ¿para qué lo seguimos? Por eso Dios muchas veces no revela completamente los planes que tiene para nosotros, porque no le vamos a creer. Sin embargo, Dios abrió el mar. El pueblo empezó, si le hubiera dicho, mira Moisés, decirle al pueblo que en el desierto no se aflijan porque yo les voy a hacer llover maná del cielo. ¿Creen que le hubieran creído? No le hubieran creído, hubieran dicho, no hombre, este está más sobado que un tornillo. Por eso Dios muchas veces no revela los planes que tiene para nosotros. ¿Entiende? Pero sí tiene planes para usted, sí tiene planes para mí. Lo que necesitamos es, como aquel siervo que dijo, heme aquí, envíame a mí. Amén. Entonces yo espero, hermanos, que esta enseñanza sea de mucha utilidad para usted. La más grande provisión de Cristo para la iglesia, porque cuando nuestro Señor Jesús dijo aquella verdad de la que hizo mención nuestro pastor, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, también nuestro Señor ya tenía la provisión para que la iglesia creciera, se multiplicara y se desarrollase. El que el Espíritu Santo haya venido después de la ascensión de Cristo no era algo improvisado, no era un plan sacado, como decimos nosotros, de la manga. Ya era parte de la provisión de Cristo para la iglesia. ¿Por qué necesitaba la iglesia tener o depender o que el Espíritu Santo viniese? Hermanos, porque el camino en este mundo lleno de pecado, de problemas y de toda dificultad, el camino no iba a ser fácil. Y nuestro Señor ya sabía que la iglesia, para que pudiera crecer, para que se pudiera desarrollar, iba a necesitar depender permanentemente, no intermitentemente, sino permanentemente del Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo lamentablemente no es para los pentecostales, no es para los proféticos, no es para los bautistas. El Espíritu Santo es para aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Para todos nosotros es el Espíritu Santo. No es de que, mire, estas son cosas de no sé qué. No, cuidado. El Espíritu Santo es para todos nosotros y quedó para fortalecernos. La más grande provisión de Cristo para la iglesia es la presencia de su Espíritu Santo que debe de haber en cada uno de aquellos que en verdad le hemos recibido. ¿Y por qué digo que en verdad debe haber, hermanos? Porque muchas veces, oiga lo que le digo, muchas veces, aunque el Espíritu debe de morar en nosotros, no mora el Espíritu en nosotros. Y usted, ¿cómo sabe? Me va a decir alguien, hermano, la Biblia también ha dejado el parámetro para determinar cuándo una persona es morada del Espíritu Santo y cuándo no. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 7, versículo del 16 al 18, y ahí hay una referencia. Hay una referencia muy clara que no la podemos esconder. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Amén. Hermanos, sí, fíjese algo, y aquí no necesita que nadie lo juzgue. Aquí nosotros mismos podemos juzgarnos. Si nuestras acciones, si nuestras obras son obras de la carne, entonces francamente, hermanos, no andamos en el Espíritu. Hermanos, si nuestras obras, no nos engañemos a nosotros mismos, porque si nuestras obras, si lo que hacemos, si lo que hablamos, si lo que pensamos, si lo que buscamos ver, no es del Espíritu, sino de la carne, sencillamente no andamos en el Espíritu, andamos en la carne. Amén.
Juzguémonos, no espere que alguien lo llegue a señalar. Mira, y vos no tenés plan, vos decís que vas a la iglesia, pero por gusto, si no se te nota. No esperemos que alguien llegue a decírnoslo. Nosotros mismos veamos a través de la palabra. A través de la palabra, de verdad, mis obras son obras de la carne o son frutos del Espíritu. Porque muchas veces estamos nosotros autoengañados. No, si yo soy templo y morada del Espíritu. Pero ¿cómo es posible que seas templo y morada del Espíritu y tus obras son obras de la carne? El que aún hace obras de la carne sabe qué significa, que aún está muerto espiritualmente. Porque cuando el Espíritu de verdad da vida a la persona, sus obras de la carne mueren y empiezan a aparecer los frutos del Espíritu Santo. ¿Conocemos los frutos del Espíritu y conocemos las obras de la carne? ¿O necesitamos regresarnos a ver y manifiestas son las obras de la carne y todo eso? Yo creo que cada uno de nosotros conoce cuáles son las obras de la carne. Y también creo que cada uno de nosotros conoce cuáles son las obras del Espíritu. De lo contrario, tendríamos que regresar otra vez y empezar a instruir, hermanos, las obras de la carne son estas y las obras del Espíritu son estas. Pero si ya las conocemos y aún así persistimos en hacer lo contrario, hermano, estamos en problemas. Porque mientras andemos en la carne, mientras nuestras acciones sean obras de la carne, ¿sabe qué? No vamos a ser instrumentos en las manos de Dios. Amén. Mientras el Espíritu no nos dé vida, mientras sigamos muertos en la carne, no le servimos a nuestro Dios. Porque un muerto, ¿para qué sirve? No nos sirve para nada. Necesitamos tener vida en el Espíritu para que Dios pueda utilizarnos. Hermanos, el problema en las iglesias modernas es que estamos muchas veces engañados porque creemos ser templo del Espíritu y el Espíritu no mora en nosotros. El Espíritu, hermanos, ha repartido dones para la iglesia, no para tal el sitio del niño, nada que ver, nada personal, para las iglesias. Y esos dones, hermanos, deberían de manifestarse en las iglesias modernas de la misma manera que se manifestaron en la iglesia primitiva. Por eso el Señor les aconsejó y les dijo, les dio instrucciones precisas a su iglesia: no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu de verdad sobre vosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu iba a traer esas capacidades, iba a depositar en sus siervos esas virtudes no humanas, sino sobrenaturales, para que el mensaje pudiera impactar en un mundo que no le conocía. No sé si me entiende. ¿No? ¿Sabe por qué la iglesia primitiva crecía? ¿Y sabe por qué dice en alguna parte del libro de los Hechos? Y el Señor añadía a la iglesia a los que iban siendo salvos. ¿Sabe por qué? Porque el mensaje que la iglesia estaba llevando en aquellos tiempos no era un mensaje en el conocimiento humano, no era un mensaje que dependía de los títulos universitarios, sino que era un mensaje que dependía directamente de la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Por eso el mensaje impactaba, por eso el mensaje convencía, por eso el mensaje hacía que las personas se volvieran a Cristo y que se volvieran de verdad de todo corazón. Por eso en los sermones primeros, hermanos, usted va a encontrar, mire, y se convirtieron 3,000 y se convirtieron 5,000, y usted dice, y que la iglesia crecía tanto así que los discípulos ya no pudieron atenderlo y buscaron personas llenas del Espíritu Santo para que los pudieran atender. ¿Por qué la iglesia crecía? Porque porque el mensaje era respaldado por el Espíritu de Dios. Los dones que el Espíritu Santo trajo a la iglesia estaban de manifiesto en aquel momento. ¿Y qué nos ha pasado a nosotros ahora en este tiempo? ¿Qué nos está pasando? ¿Será que se está cumpliendo también en nosotros la palabra que dice: y cuando Jesús venga, cuando nuestro Señor venga, aún habrá amor? ¿Será que ya nosotros no era en el mundo a donde el amor se iba a enfriar, sino que era en nosotros, nos llamamos cristianos? ¿Será que en nosotros era a donde el amor se iba a enfriar? ¿A donde iba a importar más lo material que lo espiritual? ¿Cómo está su vida? No mire que la CIA le falta a alguien. No, miremos nuestra vida.
Porque si estamos acá, la palabra es para mí en empezar primeramente y después para cada uno de los que estamos acá. ¿Cómo está nuestra vida delante de nuestro Dios? Si algo debemos de tener presente como iglesia, es que en la iglesia primera estos dones estaban activos. Vaya conmigo a Hechos capítulo 5, versículo 12. No se preocupe por la hora, el pastor me dijo de que tenía toda la noche. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Alguien más dice, no, pero es que esos eran los discípulos, los que habían andado con Jesús. Oiga, si el Espíritu Santo no estaban con ellos, no hubieran podido hacer absolutamente nada. Porque les dijo el Señor, y recibiréis poder. Y ¿sabe qué? Muchas veces hoy en día como que no queremos responsabilidades. Porque tener un don, hermanos, es una responsabilidad. Que el Señor deposite una virtud sobrenatural en usted es una oportunidad la cual debe de cuidar. Y el Espíritu Santo tiene 9 dones, los cuales deberían de operar en la iglesia. Aquí, perdón lo que voy a decir, aquí señalamos al pastor o a los pastores, a los que predicamos. Pero no solo es el don de pastor el que está en la iglesia. En la iglesia deberían de operar más dones. Entonces, en lugar de señalar, deberíamos decir, bueno, pero ¿yo qué estoy haciendo en la iglesia? ¿Pero yo qué hago en la iglesia? Porque, perdón, no, se va a sentir pesado, pero solo venir, sentarme, irme, ofrendar, cantar. No es eso nada menos. No es eso. Hay dones con los que nosotros debemos de aprender a trabajar. Dice 1 de Corintios capítulo 12, versículo del 1 al 11. La lectura es un poco larga, pero yo le quiero pedir, si no puede marcarla en su Biblia, léala en la pantalla. Y dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada palabra, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 9 dones, 9 virtudes, 9 capacidades espirituales dadas por nuestro Señor como provisión para que la iglesia pueda crecer y desarrollarse. No crea que los milagros de los que la palabra habla en el libro de los Hechos, no crea que eran aislados únicamente para aquel entonces. ¿Por qué? Porque el que los hacía era el Espíritu de Dios, era el poder de Dios, y ese poder no se ha ido de la tierra. Todavía está acá. ¿Qué es lo que falta en nosotros para poder alcanzar que a través de la palabra, que a través de la iglesia moderna se puedan volver a ver este tipo de milagros, de señales y de prodigios? En primer lugar, que creamos que aún es tiempo de los milagros. Segundo, que deseemos formar parte de ese ejército celestial que Dios pueda usar para ir delante abriendo caminos.
Amén. Eso es lo que necesitaríamos. Que usted se sienta bueno. Mire, si en la Biblia dice que hay don de sanidad, entonces podemos alcanzar que hayan dones de sanidad en nuestra iglesia. Si la Biblia dice de que hay don de milagro, entonces podemos alcanzar que en la iglesia a donde nos congregamos puedan empezar a haber milagros. No para honrar al hombre, es para honrar a nuestro Señor. Pero necesitamos creer. Y si creemos, necesitamos empezar a buscar que el Espíritu Santo se pueda mover de una forma sobrenatural, empezando en nosotros mismos y después en toda la congregación. Amén. No los veo convencidos, pero así es. Veamos lo siguiente. No se preocupe, que si no me alcanza el tiempo, lo seguimos en una próxima. Decía: palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lengua e interpretación de lengua. Empezamos por la primera, el primer don, palabra de sabiduría. Hermanos, la palabra de sabiduría es la comprensión de un hecho revelado por Dios para tiempos futuros. Esa es la palabra de sabiduría. La comprensión que Dios nos da para entender un hecho revelado por Él para tiempos futuros. Vaya conmigo a los ejemplos. Génesis capítulo 41, versículo del 38 al 41. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Palabra de sabiduría. El hombre tuvo un sueño, ya usted sabe, mandó a llamar a los que supuestamente sabían y no sabían nada, hasta que alguien le dijo: allá en la cárcel hay uno que nos interpretó nuestros sueños y salieron así. Manda a traerlo, y lo llevaron. Y el faraón le contó su sueño y Dios le dio la sabiduría para poder entender el hecho que Dios había revelado a Faraón. Palabra de sabiduría. Hermanos, sabe, muchas veces hay situaciones que se avecinan y la iglesia dormida. ¿Sabe qué hace falta? La palabra de sabiduría en la iglesia. Qué gran falta hace la palabra de sabiduría. Mire, para cambiar las cosas, no para cambiarlas, para prepararnos. Para prepararnos, y cuando venga la dificultad, cuando venga el problema, estemos preparados espiritualmente para enfrentarlo. No sé si me entienden. Otro ejemplo, vaya conmigo, Daniel capítulo 2, versículo 47 al 48. Ejemplo de palabra de sabiduría. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia. En contexto, el rey había tenido un sueño y había mandado a llamar a los expertos, como muchas veces expertos que no saben nada que ver con lo que se inundó ahí la colonia, nada que ver. Mandó a llamar a los expertos. Y los expertos no habían nada. Señor, le dijeron, nadie antes ha demandado lo que tú estás demandando. Contanos el sueño por lo menos. No, les dijo el Señor, no se los cuento, les dijo. Y oigan, si no me dicen lo que soñé y lo que interpreta, a todos los voy a mandar a matar. Y ninguno le adivinó. Ninguno le pudo dar respuesta. Y dice la palabra, y cuando se había firmado el edicto de que todos iban a morir, vino Daniel, dice, y dijo: no, hombre, díganle que no le vuele la cabeza todavía. Voy a pedirle a mi padre que me dé discernimiento y yo se lo voy a. Cuando llegó Daniel delante del rey, le dijo: oh rey, lo que tú demandas, ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, ni nadie te lo va a poder adivinar. Mire qué palabra de sabiduría la que Dios le había dado a Daniel. Y le dio la interpretación del sueño. Ese árbol que viste eres tú. Ya conocen la historia. Era palabra de sabiduría, era el don de sabiduría, de palabra de sabiduría que estaba obrando en Daniel.
¿cuánta necesidad hay en la iglesia de que ese don se vuelva a activar? ¿Cuántos quisieran ser candidatos para que Dios derrame ese don en ustedes? Amén. Sí, porque esa es la idea, que usted vaya y diga, hombre, yo quiero alcanzar que el Señor me pueda utilizar de esa manera. Amén. Segundo don, palabra de ciencia. Hermanos, la palabra de ciencia es el don mediante el cual el Espíritu revela hechos del presente o del pasado. Palabra de conocimiento, palabra de ciencia. Es el don mediante el cual el Espíritu Santo le puede revelar a usted un hecho del presente o del pasado. Le voy a dar un ejemplo. Juan capítulo 4, versículos 18 al 19. Este ejemplo lo puso de manifiesto nuestro Señor Jesús. Así le voy a dar suavecito. Cuando la mujer estaba hablando con nuestro Señor Jesús, la samaritana, el Señor le dijo, ve y trae a tu marido. Y ella le dijo, no tengo marido. Y el Señor le dijo, 5 maridos has tenido, pasado. Y el que ahora tienes, presente, no es tu marido. Amén. Palabra de sabiduría. Ah, pero es que era Jesús. Ok, sí. Muchos pensamos de que porque era Jesús, no, Él fue hombre, 100% hombre. Entonces veamos el siguiente ejemplo. Hechos capítulo 5, versículos 8 y 11. Esta historia es la historia de Ananías y Zafira. ¿Ya la han escuchado? ¿Ya la han escuchado? Digo esto porque entonces no hay que explicar mucho. Ellos habían querido formar parte de aquellos cristianos que vendían sus propiedades y las ponían a los pies de los discípulos. Bueno, hermano, aquí están, mire, yo vendí mi propiedad en 100,000 pesos, aquí están el dinero, repartámoslo en diferentes necesidades. Pero aquellos hicieron algo. Vamos a formar parte también de este grupo que está vendiendo las cosas. Y vendieron su propiedad en una cantidad. Pero luego donde vieron que era mucho y se fueron tentados en su corazón. No, hombre, ¿para qué le vamos a dar todo? Si de diezmos me tocan 1,000, no, hombre, lo que voy a dar de diezmos lo en 400. Con que hasta mucho le estoy dando. Amén. Y llevaron el dinero. Aquí está, hermano Pedro, aquí está lo que nos dieron por la propiedad, tome, úselo. Y Pedro le dice, ¿en cuánto vendiste la propiedad? Amén. Le pregunto, ya usted conoce la historia, ¿quién le dijo a Pedro que lo estaban engañando? ¿Quién le dijo a Pedro que ellos estaban mintiendo? ¿Era palabra de conocimiento o palabra de ciencia? Era el don que el Espíritu da para que a través de él podamos conocer hechos pasados o presentes. Amén. ¿Cuántos quisiéramos que en nosotros operara ese don? Y llega el servidor, hermano, fíjese que no voy a poder venir porque fíjese que tengo un problema ahí, que me siento mal. Y el Señor revelando, para el baile se va a ir. Amén. ¿Sabe por qué hay tanto, perdón la expresión, sabe por qué hay tanta degeneración en las iglesias? Porque los dones del Espíritu están apagados. Pero si empezamos a avivar los dones del Espíritu, ¿sabe qué? Vamos a empezar a ser mejores cristianos. Vamos a empezar a ser más rectos. Vamos a empezar a ser más comprometidos con Dios. Vamos a empezar a ser más sinceros con Dios. Porque vamos a tener miedo, mentir. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a poner en vergüenza al manifestar nuestras mentiras. Nos va a dar crecimiento espiritual. No se le vaya a olvidar en qué don nos quedamos, oiga. En el don de palabra, de ciencia. Falta el de fe, el de sanidad, el de milagros, el de profecía, discernimiento de espíritu. Faltan muchos más. Espero que en el próximo estudio no se lo vaya a perder. Y vamos a seguir aprendiendo cómo es que Dios
ha dejado provisión para la iglesia que la iglesia no quiere utilizar. Así como Dios dio provisión para todo, también ha dado provisión para la iglesia. Qué bueno sería que empezáramos a despertar como cristianos y querer ser un instrumento útil en la presencia, para la presencia de nuestro Dios. Ahí donde está usted, yo le voy a pedir que cierre sus ojos y medite un momento hasta este día. ¿Cuál es el don que hay en usted? ¿Cuántas veces el Señor le ha impulsado, le ha hablado de alguna manera, ha puesto lo que usted puede entender, una corazonada, un impulso en su corazón? Quizás a lo mejor va a empezar a comprender que Dios le está impulsando a salir de la comodidad y a buscar un poco más de Él para que pueda ser utilizado como instrumento en sus manos. Padre, gracias te damos, Señor, por hablar a nuestras vidas. Gracias, oh Dios eterno. Te ruego, Señor, que puedas confirmar esta palabra en los oídos de tu pueblo y en sus corazones, y que puedas comenzar, Señor, a despertar esos espíritus dormidos, para que podamos, Señor, ser instrumentos, esos instrumentos que tú quieres, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Si en medio nuestro hay alguien que aún no tiene a nuestro Señor Jesús en su corazón, yo le hago el llamado esta noche para que se rinda a Cristo. Entregue su vida a nuestro Señor. Pero si no lo hay, damos gracias, Padre. Gracias te damos por este momento que nos permitiste congregarnos, alabar tu nombre y aprender más acerca de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús suplicamos que nos lleves con bien a nuestros hogares y que en el próximo culto nos permites estar acá, oh Dios, para alabarte una vez más, glorificar y bendecir tu nombre. Llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos.